Acabas de hacernos un semblante entonces de por qué el INDEC tira la cifra que tira y por qué las diferencias con lo que dicen las mediciones privadas. Con lo que dicen las mediciones privadas, exactamente. Y una de las cosas que proponíamos directamente, porque es muy difícil subsanar el actual índice de precio, es que el INDEC vuelva a ser lo que la ley de su creación disponía: la centralidad metodológica y la descentralización ejecutiva, que se diseñe un índice de precio nacional que represente a las familias de cada una de las jurisdicciones, que se haga una nueva muestra de encuesta de gastos y hogares con suficiente tamaño en cada una de las provincias como para que cada provincia tenga su propio índice de precio al consumidor. Y que el INDEC lo único que haga para generar el índice de precio nacional sea la ponderación, el promedio ponderado de cada uno de los 24 índices de precio, para llegar a un índice de precio que refleje al consumidor promedio en Argentina. Bien, bien. Te hago entonces una pregunta. La inflación que nos dice el INDEC no es la correcta. ¿Es la que dicen las mediciones privadas o también tienen alguna falencia? No hemos analizado lo de las informaciones privadas. Pero vos sabés muy bien que necesitas una estructura y una capacidad profesional que a veces los que hacen las mediciones privadas tampoco la tienen. Exactamente. Es muy costosa. Pero sí hemos utilizado técnicas econométricas de tal manera que, utilizando información del mismo INDEC, sobre todo lo relacionado con, lo pueden ver en algo lo pueden ver en el informe de la UBA que está puesto en internet. Tucumán ha dado un paso más, ha hecho estimaciones econométricas entre lo que se llaman los índices de precios que se derivan del consumo privado de cuentas nacionales y los índices de precio al consumidor. Y realmente la inflación, de acuerdo al índice de precio al consumidor, al deflactor del consumo privado, es una buena medida y es el doble de la que da el índice de precio al consumidor. Con eso nos estamos aproximando a lo que las empresas privadas, los estudios privados informan. Bien, te hago una pregunta. Habiendo presentado el informe al ministro de Economía, este informe crítico, ¿cómo sigue esto? Bueno, se supone que esto debería haber llegado ya al Congreso, porque el Congreso está discutiendo una ley de modificación de la estructura de INDEC y yo creo que es indispensable. Se terminó el año parlamentario. Exactamente. Menos mal que una de las cámaras no aprobó o le introdujo modificaciones, tiene que volver a la otra, porque realmente sería una pena que nuestros legisladores no tengan acceso a este trabajo hecho por las 5 universidades nacionales que se han comprometido con una institución social de suma importancia como es la generación de las estadísticas oficiales. Bien, y es el Congreso el que ¿qué tiene que decidir el Congreso? Todo lo que hay ahí hay contenido. Las 5 universidades no hemos imaginado cómo sería el INDEC en el futuro. Bien. Y las recomendaciones nuestras apuntan a cómo llegar a ese INDEC en el futuro. Lo que le dicen al Parlamento: señores, con este análisis ustedes elaboren las leyes suficientes para tener un instituto de estadística con la suficiente autonomía institucional. Bien, ¿y cómo observás vos ahora que el gobierno está consultando al Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo veo bien. En general, no creo que el argumento sea que no existe en Argentina gente capacitada. Hay varias universidades. En Tucumán tenemos un magíster en estadística aplicada desde hace muchísimos años. La Universidad Nacional la de Rosario, que también trabajó en el Consejo, tiene una carrera de estadístico, magíster y de doctorados, que generan profesionales suficientes. O sea, además, esto ya se estaba discutiendo en el Consejo y salía como una propuesta viable. Olvidarnos seguirlo compilando por efectos históricos, pero empezar desde cero es lo mejor. Bien. Lo que plantearon las 5 universidades, que al INDEC hay que repensarlo de cero nuevamente. Que así como está, no está cumpliendo con la función que debe cumplir. No está cumpliendo con la función. Ahora, lo de ustedes ya terminó la función de ustedes. ¿Cómo sigue el Consejo Académico? Bueno, el Consejo Académico ha dado por terminadas sus tareas.
el 13 de septiembre, cuando a las 10:30, 11 de la noche, terminamos de conciliar los textos, tanto de la UBA como de UNT y las contribuciones de las otras universidades. Terminamos de conciliar, le dimos el ok, lo imprimimos y ya estábamos listos para entregárselo a los rectores al día siguiente, que iban a tener una audiencia con el ministro Boudou. No se realizó esa audiencia. Primero el argumento fue el presupuesto que tenía que ser presentado en tiempo establecido por la Constitución. Después yo creo que probablemente fue una decisión política de no recibir el informe, porque entonces en la Asamblea del Fondo y del Banco Mundial, Argentina volvió a tener las dos llamaditas que tuvo el año pasado. Divergencia entre los índices de precio calculados por estudios privados y los de INDEC. Y además la otra de que el gobierno había designado una comisión de profesores e investigadores universitarios para evaluar la situación. Pero ahora, bueno, al menos, gracias a Dios, ya lo recibió el ministro y terminó nuestra tarea. Lo positivo de todo esto es que 5 universidades con profesionales reconocidos han hecho un diagnóstico acabado de la situación que se vive hoy en el INDEC. Exactamente. Bien, lo hicieron público, lo dieron como corresponde por los canales que tenían que hacerlo, entregárselo al ministro de Economía, se lo pusieron a disposición al Parlamento, lo podemos publicar. Porque está así la democracia. Veamos ahora cómo reacciona. Todavía no lo recibió el Parlamento, en eso el decreto todavía no es lo recibió. Ambiguo. No aparentemente establece que el ministro tiene que elevarlo. Pero sin embargo las universidades... no son las universidades las que se lo hicieron al Parlamento. Las universidades de Tucumán, en la persona de su rector y en la mía propia, hemos estado recibiendo intimaciones del Congreso, de las comisiones bicamerales, para presentarnos y con la amenaza de que con las fuerzas públicas nos iban a llevar para obtener el informe. Bueno, ahora yo creo que el Congreso tiene los resortes constitucionales como para interpelar al ministro de Economía y solicitarle el informe. Fueron por los más débiles, en realidad. Exactamente. Siempre la cadena se corta por el eslabón más débil. Más débil, porque en realidad, claro, le corresponde al ministro llevarle. Le corresponde al ministro. A ver, pero si yo soy parlamentario y les pido a ustedes el informe de la UNT, ¿ustedes me lo podrían dar? El Consejo resolvió, el Consejo y los rectores resolvieron de que éramos un consejo asesor del Ministerio de Economía. Por lo tanto, a nosotros como consejo no nos competía el asunto de cómo notificarlo o no. Eso ya no es un problema técnico, es un problema político. Se lo pasamos a los 5 rectores. Claro. Los 5 rectores estuvieron intentando entregarlo y no se lo recibían. Hasta que se lo recibieron. Hasta que se lo recibieron. Ustedes vos lo que me estás diciendo es que ustedes cuidaron las formas de la relación que se había establecido. Exactamente, exactamente. No, la universidad no lo envió, no existe, digamos, copia. La UBA solamente ha puesto su informe en la web. ¿Por qué no lo hace la UNT? Yo estoy esperando que el rector vuelva. Ya tuve una entrevista con la vicerrectora, con la doctora Bardón, que me pidió que esperara que el rector volviera. Pero lo van a subir a la web. Mi opinión es de que es un servicio público de la universidad.